que nace de organizaciones que vienen trabajando otros tipos de modelos económicos distintos al modelo que conocemos, digamos, y que queremos ir dejando de a poco atrás. Esta iniciativa en particular habla sobre la economía social, solidaria y comunitaria y familiar. Y bueno, su principal gestor, creador es Eduardo Letelier, a quien yo le voy a dar el pase para que pueda exponer, por Bien, favor. esta iniciativa surge de un trabajo mancomunado con la Confederación General de Cooperativas de Chile, la Confederación Mutualista de Chile y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, en diversos talleres y foros entre el 2020 y 2021, en los cuales también participaron representantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, que compartieron sus experiencias con nosotros respecto a sus procesos legislativos y constituyentes. Esto nos permitió entonces tener un marco de referencia amplio para poder, ¿no es cierto?, plantear una iniciativa de norma que la sometimos al proceso, digamos, de recolección de firmas, ¿no? No logramos la meta, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, fue significativo el número de firmas que logramos y que expresan, ¿no es cierto?, esta diversidad, esta pluralidad, ¿no es cierto?, de formas económicas. La norma propuesta tiene seis componentes o 6 puntos centrales, ¿no? Lo primero es el reconocimiento del carácter plural de la economía de Chile, particularmente la existencia de un sector de la economía social, solidaria, comunitaria y familiar, así lo hemos denominado, con ciertas formas organizativas características, con ciertas relaciones económicas predominantes, con ciertos regímenes de propiedad también característicos, y que presenta ciertas contribuciones relevantes, ¿no es cierto?, a la sociedad, que ameritan, ¿no es cierto?, un reconocimiento, y donde también discutimos el rol que le cabe al Estado, y particularmente, ¿no es cierto?, en relación a un conjunto de bienes comunes que son manejados por este sector de la economía. La norma tiene esta estructura, y quiero comentar que da cuenta entonces de un trabajo colectivo, ¿no es cierto?, de diversas organizaciones, diversos académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil que participaron y debatieron sobre el puntual. Lo primero, en nuestra propuesta de norma, planteamos, ¿no es cierto?, la necesidad de reconocer el carácter plural, ¿no?, de la economía en Chile, y la conformación, ¿no es cierto?, de 3 sectores centrales, ¿no?, en esta pluralidad. El reconocimiento de estos sectores: el sector público, el sector privado, que ha sido el clivaje, ¿no es cierto?, en torno al cual se ha estructurado la política pública y los marcos regulatorios en el actual marco constitucional, ¿no?, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, abriendo espacio al sector social, solidario, comunitario, familiar de la economía. Eh, lo importante acá es reconocer que las empresas no solamente se diferencian, ¿no es cierto?, entre públicas o estatales y al interior y privadas, ¿no? Y al interior de las privadas no solamente se discriminan por tamaño, como es usualmente realizado en las políticas públicas, micro, pequeñas, medianas y grandes, sino que se trata de reconocer sustantivamente las diferencias que hay a nivel de objetivos económicos, relaciones económicas, formas de propiedad predominante que existen entre estos diferentes tipos de empresas o emprendimientos. Esta pluralidad es necesario reconocerla para poder diseñar marcos legales, regulatorios y de políticas públicas coherentes, ¿no?, con esta realidad diferenciada. Esto vamos a comentar posteriormente, distintos fenómenos que ocurren debido a esta invisibilidad que tienen estas formas, ¿no es cierto?, de hacer empresa o de levantar emprendimiento. Solamente quiero, a propósito, comentar lo siguiente. Hicimos un ejercicio, ¿no es cierto?, de dimensionar, por ejemplo, las contribuciones al trabajo, ¿no?, al empleo que hacen estos distintos sectores. Yo no sé si usted tiene la visión, pero a partir de la encuesta del empleo uno puede discriminar, ¿no es cierto?, la existencia de un sector asalariado, un sector por cuenta propia, ¿no es cierto?, y otras realidades más específicas como el personal de servicio, los familiares no remunerados, ¿no es cierto?, y el sector de empleadores, ¿no? Fíjese, ya que a este nivel ya llama la atención que el empleo por cuenta propia, ¿no es cierto?, lo que comúnmente se conoce como microempresa, ya da cuenta de un quinto, ¿no es cierto?, de la actividad económica desde el punto de vista del empleo que hay en el país. Sin embargo, cuando uno mira en detalle este mundo del asalariado, no se trata de un asalariado que depende estrictamente de empresas de capital. Aquí identificamos, ¿no es cierto?, este sector de las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, que dan cuenta de un 30% de este empleo asalariado,
Y cuando uno analiza, ¿no es cierto?, a través de las encuestas de la microempresa del Ministerio de Economía, de qué se trata este mundo de las MIPYMES, ¿no? Uno se da cuenta que se trata de una realidad de empresas basadas en el trabajo, ¿ah? No en el capital, no en la acumulación, sino en la generación de ingresos, ¿no es cierto?, para la respectiva familia. En el 80% de los casos, los excedentes generados por estas micro, pequeñas y medianas empresas son suficientes como para solamente pagar las remuneraciones, ¿no es cierto?, y permitir la subsistencia de ese conjunto de familias. Tenemos, ¿no es cierto?, también la realidad del sector público y la realidad de la gran empresa que emplea a trabajadores, ¿no? Y fíjense ustedes que si uno lo suma, estamos dando cuenta entre el sector público y la gran empresa, ¿no es cierto?, de un tercio, ¿no es cierto?, del trabajo que puede reconocerse, ¿no es cierto?, en la economía chilena. Sin embargo, cuando se habla de economía, lo único que aparecen son estos dos sectores, ¿no?, el sector público y la gran empresa, ¿sí? Lo demás es subsumido, ¿no es cierto?, es incorporado como si fuera también parte de un sector privado y en realidad da cuenta de una amplia diversidad, ¿no es cierto?, de realidades económicas. También tenemos una cantidad importante de personas que desarrollan labores familiares que si tuvieran que ser provistas, ¿no es cierto?, a través de servicios, de un mercado de servicios, darían cuenta un número importantísimo, ¿no es cierto?, de fuerza de trabajo, ¿no?, que está dedicada a sostener toda una economía familiar, ¿no? 1.372.000 personas según la encuesta nacional del empleo. Comparen eso, ¿no es cierto?, ustedes con la cantidad de ocupados que tiene la economía chilena en este periodo, ¿sí? Por lo tanto, estamos en una realidad donde el orden económico Vamos a nivel del cerrando. discurso público reconoce este universo. Tenemos entonces la norma que propone reconocer diversas formas organizativas, ¿no es cierto?, que componen esta realidad, que aquí están puestas en términos estadísticos, ¿no? Aquí corresponden 300.000 organizaciones en Chile que dan cuenta de un empleo que es casi como el tamaño de la construcción, donde predominan distintas relaciones económicas, ¿no? Y donde en la práctica existen diversos regímenes de propiedad, ¿no es cierto?, que deben ser reconocidos, fomentados por el Estado. Tenemos acá entonces un conjunto de contribuciones que hacen estas organizaciones al orden económico y a la sociedad en su conjunto, y, ¿no es cierto?, aquí hay algunos datos sobre contribuciones al PIB o comparaciones con el PIB del país, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, planteamos también la necesidad de reconocer un régimen especial para los bienes comunes que manejan este sector de la economía en particular. Mira, en relación al primer punto sobre la diferencia con lo que hay hoy día, bueno, estamos justamente planteando la idea de un reconocimiento constitucional. Lo que tenemos hoy día es un conjunto de leyes o normas especiales, ya constituidas ad hoc, ¿no es cierto? Una norma para las comunidades agrícolas, para que puedan manejar sus recursos comunes, otra norma para los pueblos originarios o espacios marítimos costeros, ¿no es cierto? Otros bienes comunes. Una discusión sobre la semilla, ¿no es cierto?, como bien común, ¿no es cierto? Tenemos también la Ley General de Cooperativas como un régimen especial, ¿ya? Y este conjunto de normas, ¿no es cierto?, conforman, digamos, un extenso, un frondoso, digamos, paisaje legal, ¿no?, que no está estructurado, ¿no?, desde el punto de vista de reconocimiento constitucional. Y esto tiene varias implicancias desde el punto de vista de procesos regulatorios y también de políticas públicas. Yo solamente menciono dos. En términos de políticas públicas, un criterio de asignación de recursos fundamental, ¿no?, tiene que ver con la facturación, ¿ya? Cuánto factura la empresa, ¿no es cierto?, o la organización, es lo que le permite ser clasificada en cierto tipo de políticas en particular. Bueno, eso significa el reconocimiento de un tipo de relación súper específica, ¿no es cierto?, que es la relación de intercambio mercantil, ¿no es cierto?, la relación de compra-venta. Pero resulta que hay muchas organizaciones, pensemos por ejemplo los comités de agua potable rural, son 1.500 en Chile, ¿ya? Dan servicio a 1.400.000 personas, pero no pueden acceder, ¿no es cierto?, a políticas públicas porque, ¿no es cierto?, no hacen compra-venta, ¿sí? Desarrollan acciones de cooperación. Entonces no hay un reconocimiento de la acción de cooperación, ¿ya?, en un marco amplio constitucional, implica entonces que para efectos de acciones de fomento, estas organizaciones son tratadas, ¿no es cierto?, como organizaciones comunitarias y no en su carácter de empresas sociales, ¿no es cierto?, que brindan estos servicios a sus respectivas comunidades. Tenemos también el problema de la propia regulación de la libre competencia. Resulta que hoy día, si se coluden, ¿no es cierto?, farmacias para abusar de los consumidores, es posible recurrir a la ley de libre competencia, pero si se coluden, ¿no es cierto?, por ejemplo, las grandes viñas, para poder, ¿no es cierto?, bajar los precios de la uva, eso no es recurrible, ¿ah? Eso no es recurrible en la actual normativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos un marco regulatorio que reconoce, ¿no es cierto?, las relaciones de compra-venta, reconoce, ¿no es cierto?, la eficiencia, ¿ya?,
y reconoce, ¿no es cierto?, la baja de costos a favor del consumidor como criterio principal, pero no reconoce, ¿no es cierto?, la noción, por ejemplo, de precio justo, ¿no?, que los productores deben recibir por los bienes que generan. De hecho, no pueden utilizar las herramientas de libre competencia porque el tipo de relaciones que ellos desarrollan no está siendo reconocida, ¿no es cierto?, por el actual marco normativo. ¿Ya? Hay muchas implicancias de esa naturaleza que tiene que ver justamente con el reconocimiento constitucional, ¿no es cierto?, de estas formas económicas que estamos planteando. Y en relación al otro tema que tiene que ver con el rol del Estado, efectivamente se puede dar una centralidad mayor. Nosotros redactamos esta norma en función básicamente de dar cuenta de los puntos principales que distintos cuerpos normativos en el continente se han ido desarrollando. Pero efectivamente uno puede relevar más, ¿no es cierto?, los deberes del Estado en relación a este sector, a estas formas de economía alternativa. Específicamente el tema de la integralidad lo vemos, ¿no es cierto?, particularmente en relación a, por ejemplo, al tema de la semilla, ¿no? Resulta que la semilla no es algo que uno encuentre, ¿ya? Como quien se mete, ¿no es cierto?, a un bosque y la obtiene, digamos, directamente, sino que representa un conocimiento, ¿no es cierto?, históricamente acumulado por múltiples generaciones, ¿no es cierto?, de comunidades campesinas, comunidades indígenas, ¿ya?, y que está disponible, ¿no?, al servicio de la humanidad, como dicen ellos. Y sin embargo, ¿no es cierto?, los regímenes de propiedad que hoy día lo que hacen es que desconocen, ¿no es cierto?, ese tipo de contribución, ese tipo de aporte, la integralidad de este bien, ¿no es cierto?, cómo se ha generado, y proceden, ¿no es cierto?, a establecer regímenes propietarios como si esto hubiese caído del cielo, como si esto estuviera colgando de un árbol en forma natural, y no es así. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de la integralidad de los bienes comunes, estamos hablando, ¿no es cierto?, de reconocer justamente este carácter patrimonial, ¿no es cierto?, esta contribución que hacen, ¿no es cierto?, los pueblos al conjunto de la En sociedad. relación a por qué plantear esto a nivel constitucional. Evidentemente hay un desequilibrio también entre un modelo cooperativo, como lo que acá se propone, un modelo familiar, con el otro modelo que conocemos, que es un modelo de libre mercado, que es un modelo que está asociado a otros volúmenes y a otras formas de hacer economía. Y evidentemente lo que buscamos a través de la propuesta que nace ahí de la organización es de alguna manera entregar más potestad y más competencias para que vaya también creciendo estos modelos más cooperativos, que tengan más atribuciones para que también sean realmente de interés y de factibilidad que se desarrollen esos modelos. Y evidentemente eso hoy día no tiene la suficiente respaldo estatal, constitucional para que esto vaya adelante. Entonces a eso apunta.